Estás viendo ¿Sabías qué? Segunda temporada. Atención. Oye, ¿sabías qué? El feminismo, uno de los movimientos sociales más influyentes de la historia moderna y del último siglo. En este nuevo video exploraremos los orígenes de este importante movimiento, que ha buscado a lo largo de la historia, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además veremos también todas las variantes que ha tenido su movimiento, a través del tiempo, así como quienes fueron las pioneras, que fundaron las bases del feminismo actual. Así que prepárate para un viaje a través del pasado, porque, en ¿Sabías qué? Aprenderás sobre el feminismo, lo bueno y lo malo, lo que no sabías a continuación. Las pioneras del feminismo de primera ola. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, surgió un movimiento que cambiaría el curso de la historia, el feminismo de primera ola. Estas mujeres, que en su época eran conocidas como sufragistas, lucharon incansablemente por los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente el derecho al voto. ¿Pero quiénes fueron las primeras heroínas de esta lucha por la igualdad? Hemos traído del pasado, algunas de ellas, para que conozcas su legado. Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797. Considerada una de las primeras feministas de la historia, Mary sentó las bases del feminismo moderno con su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Lucretia, Matt, 1793 a 1880. Lucretia desempeñó un papel crucial en la organización de la Convención de Seneca Falls en 1848. Al igual declaró, el mundo nunca ha visto una genuina cooperación de los sexos. A través de toda la historia, una clase ha dominado a la otra. La igualdad perfecta engendra la perfecta cooperación. Elizabeth Cady Stanton, 1815 a 1902. Junto con Lucretia y Elizabeth, organizaron la Convención de Seneca Falls, considerada el inicio formal del movimiento sufragista en Estados Unidos. Y por mencionar una más, Susan B. Anthony, 1820 a 1906. Susan fue una figura clave en el movimiento sufragista estadounidense, trabajando incansablemente por el derecho al voto de las mujeres. Ya que citó una palabra célebre feminista al decir: la independencia es felicidad. No hay problema en que una mujer pueda ganar su propio sustento. Una lucha incansable por la igualdad. Estas mujeres, conocidas como sufragistas, enfrentaron numerosos obstáculos en su lucha por la igualdad. Enfrentaron ataques de toda índole como ataques de oposición social y política, discriminación legal, estereotipos de género arraigados, falta de acceso a la educación, violencia y represión. A pesar de estos desafíos, las sufragistas persistieron en su lucha utilizando diversas estrategias, como manifestaciones pacíficas, peticiones y campañas de escritura, discursos públicos, publicación de periódicos y panfletos, y organización de convenciones y reuniones. Al final el movimiento sufragista, a pesar que no pudo ver totalmente consolidado su duro esfuerzo y trabajo, tras una lucha sin tregua, pudo dejar para la siguiente generación su legado. Por destacar los logros más significativos del feminismo de primera ola, que se desarrolló principalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX, incluyeron sufragio femenino, quizás el logro más emblemático, la obtención del derecho al voto para las mujeres en varios países. Acceso a la educación, apertura gradual de universidades y otros centros educativos superiores a las mujeres. Derechos de propiedad, reconocimiento del derecho de las mujeres casadas a poseer y administrar propiedades. Reformas laborales, mejoras en las condiciones de trabajo y salarios para las mujeres, aunque aún persistían grandes desigualdades. Derechos en el matrimonio, avances en la igualdad legal dentro del matrimonio y el derecho al divorcio. Participación política, incremento de la presencia y visibilidad de las mujeres en la esfera pública y política.
Y por último, concienciación social, mayor reconocimiento público de la desigualdad de género y sus consecuencias. Estos logros sentaron las bases para los movimientos feministas posteriores, aunque quedaban muchas luchas por delante. Aún así, con todo, su legado pervive en los derechos que las mujeres disfrutan hoy en día. Aunque en nuestro futuro, aún se siguen cuestionando estos derechos. El feminismo de segunda ola. El movimiento feminista ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Mientras la primera ola del feminismo se centró principalmente en el sufragio y los derechos de propiedad, la segunda ola amplió significativamente el alcance de la lucha por la igualdad. En esta segunda parte del feminismo, exploraremos cómo la segunda ola transformó la sociedad y sentó las bases para muchos de los derechos que hoy damos por sentado. El origen. La segunda ola del feminismo surgió en la década de 1960 y se extendió hasta la década de 1980. Este periodo coincidió con movimientos de derechos civiles y contracultura en Occidente. Pero ahora, el movimiento feminista de segunda ola cambia sus directrices, abarcando más a fondo temas culturales, diferentes a los de la primera ola, abordando una gama más amplia de cuestiones como sexualidad, familia, lugar de trabajo y derechos reproductivos. Además, desarrolló teorías feministas más complejas, a las que introdujo conceptos como lo personal es político y patriarcado, incorporando perspectivas de mujeres de color, lesbianismo y de clase trabajadora, y cuestionando ideas de experiencia femenina universal. Ahora todo indica que el feminismo de la segunda ola toma un rumbo diferente al del primer movimiento de la historia. Las nuevas caras del feminismo. En este nuevo resurgimiento del feminismo de segunda ola, llegan nuevos personajes importantes históricos, muy influyentes para el feminismo, que ofrecen una nueva perspectiva de derechos y dan todas las pautas filosóficas para los movimientos posteriores a este. ¿Pero qué personajes fueron los que influyeron de manera significativa al feminismo de la época? Simone de Beauvoir. En 1949, Simone publica El segundo sexo, una obra revolucionaria que analiza la condición de la mujer en la sociedad. En su obra menciona, no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad, la hembra humana. Tras décadas posteriores, Simone se involucra en diversas causas políticas y sociales, incluyendo el movimiento por los derechos de las mujeres. Tras cuestionar creencias existenciales sobre el papel de la mujer en el mundo, en su obra, La invitada, publicada en la época de 1943. Tras reflexionar la lucha contra la desigualdad y todo el duro trabajo, añade: he dedicado mi vida a la búsqueda de la libertad y la igualdad. Espero que mi trabajo inspire a futuras generaciones a seguir luchando. Sin duda alguna, Simone de Beauvoir inspiró al feminismo de aquella época, dejando un legado imperecedero en la filosofía, de la literatura y el feminismo. La voz que despertó al feminismo. Betty Friedan. Como una de las más destacadas e influyentes del feminismo en la historia, publicó en 1963, La mística de la feminidad, un libro que sacudió los cimientos de la sociedad americana de la época, al cuestionar el papel tradicional de la mujer. Tras mencionar en su obra, he dado voz al problema que no tiene nombre. Las mujeres merecen más que ser solo esposas y madres. 3 años más adelante, nace la fundación de la Organización Nacional para las Mujeres en 1966. Betty se convierte en la primera presidenta de la Organización Nacional para las Mujeres tras añadir: necesitamos una organización que luche por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, en todos los aspectos de la vida. Activismo y controversias. Betty se convierte en una figura central del movimiento feminista, liderando marchas, dando discursos y escribiendo más libros. Sin embargo, también enfrenta críticas por su enfoque en las mujeres blancas de clase media.
A pesar de todo, Betty añade: el movimiento debe evolucionar y ser inclusivo. Todas las mujeres merecen igualdad y libertad. En sus últimos años, Betty continuó escribiendo y abogando por los derechos de las mujeres. Aunque con un perfil más bajo, pero dejando un legado que cambiaría para siempre el papel de la mujer en la sociedad. Los logros conseguidos. ¿Pero qué logros consiguió el feminismo de segunda ola? Por ejemplo, destacaremos los más significativos. Derechos reproductivos, legalización del aborto en muchos países. Mayor acceso a métodos anticonceptivos. Igualdad laboral, leyes contra la discriminación en el trabajo. Concienciación sobre la brecha salarial. Violencia de género, reconocimiento de la violación conyugal como delito. Creación de refugios para mujeres maltratadas. Educación, mayor acceso de las mujeres a la educación superior. Desarrollo de programas de estudios de género en universidades. Cambios culturales, cuestionamiento de roles de género tradicionales. Mayor visibilidad de las mujeres en la esfera pública. El feminismo de segunda ola marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género, de manera más filosófica, al expandir el debate más allá de los derechos legales básicos. Este movimiento transformó profundamente la sociedad, desafiando normas culturales arraigadas y abriendo nuevos espacios para las mujeres. Los logros de la segunda ola sentaron las bases para la tercera ola de feminismo, a continuación. Los feminismos de tercera y cuarta ola. El feminismo, un movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, que sigue evolucionando sobremanera, como ya hemos visto anteriormente en este video, con las dos olas anteriores. En esta última parte del feminismo, nos centraremos en sus manifestaciones más recientes, volviendo nuevamente a través del tiempo, a épocas más recientes, para adentrarnos nuevamente a los movimientos de tercera y cuarta ola feminista. Como no ha habido mucha diferencia entre sí, en cuanto a estas dos últimas olas, retomaremos nuevamente sus nuevas filosofías, así como su nueva forma de difundir su ideología con las nuevas tecnologías, y como también la ideología de género coaliciona con el feminismo, dándole más poder al movimiento. La nueva era del feminismo. Resumiendo un poco de la historia pasada, la tercera ola feminista surgió en los años 90, caracterizándose al anterior movimiento por interseccionalidad, reconociendo que las experiencias de las mujeres varían, según su raza, clase y orientación sexual. Reclamación de términos peyorativos, palabras como zorra fueron resignificadas como símbolos de empoderamiento. Sexualidad positiva, promoviendo la libertad sexual y la aceptación de diversas expresiones de género. Los nuevos avances. Ahora el feminismo más empoderado que nunca, y bien posicionado ante la política y los medios, logra avances significativos en la lucha contra la violencia de género, implementando más leyes de protección para las mujeres. Sin embargo, nuevamente el feminismo enfrenta críticas por su enfoque en el empoderamiento individual, sobre el cambio estructural, definiendo al movimiento como extremista y radical. Pero a pesar de todo, el feminismo de tercera ola solo daría más continuidad para la última ola feminista, en la actualidad, a continuación. La cuarta ola feminista. Durante todo este video, hemos visto la evolución que ha tenido el feminismo, desde su origen, logros, y sus constantes cambios a través de la historia. Pero la cuarta ola feminista, y última, hasta nuestro presente, concluye esta emocionante aventura finalmente. Pero, ¿qué hay de diferente de su antecesora, la cuarta variante de este movimiento? Podemos resumir el viaje que hemos hecho en este video, analizando cómo el feminismo ha evolucionado, de pasar a derechos de igualdad ante la ley, entre hombres y mujeres, a maximizar sus derechos, aplicando filosofías liberales. Denunciando al macho opresor, que define al patriarcado, según el feminismo. Implementando por igual la filosofía de género a sus políticas, reforzando su movimiento con inclusión y diversidad.
La nueva era de difusión. La cuarta ola feminista tuvo un alcance global mayor, gracias a las nuevas tecnologías de difusión, que impulsaron al feminismo, con el poder de las redes sociales, como nunca antes. Destacando campañas como Ni Una Menos, entre otras. Difundiendo más el acoso sexual y la violencia de género. Como también, inclusión de perspectivas no binarias y trans. Resonando más su voz, su auge y efectividad en sus marchas, incrementando su participación a gran escala en el M8 cada año. Convirtiéndose en el movimiento más influyente y poderoso en el mundo. Sin duda alguna, sus logros siguen evolucionando a través del tiempo, logrando mayor alcance de derechos, de inclusión y diversidad para las mujeres, a pesar de la oposición y controversias. Siempre con el objetivo de crear un mundo más liberal para las mujeres. ¿Con qué ola feminista te identificas más como mujer? ¿Conocías acerca de los orígenes del feminismo y todas sus variantes? Como siempre en este canal de conocimiento, tu opinión es la más importante para nosotros. Por favor, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Activa la campanita para que no te pierdas más videos como este, ya que tu participación nos motiva para seguir trayendo temas actuales de gran interés para todos. Gracias nuevamente por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.